Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Piensa en la última vez que tuviste un pensamiento que te sorprendió. ¿Un pensamiento que te hizo preguntarte de dónde vino eso? Tal vez fue un impulso de violencia hacia alguien que te frustró. Tal vez fue un deseo sexual inapropiado. Tal vez fue el deseo súbito de destruir algo que habías construido. Tal vez fue odio hacia alguien que amas. Y probablemente, tan pronto como ese pensamiento surgió, lo empujaste hacia abajo. Lo rechazaste. Te dijiste, eso no es realmente yo. No soy esa clase de persona. Y seguiste con tu día, olvidando que ese pensamiento alguna vez existió. Pero según Sigmund Freud, ese pensamiento no desapareció. No se evaporó. Bajó a un lugar oscuro en tu mente. Un lugar que Freud llamó el inconsciente. Y ahí, en esa oscuridad, junto con miles de otros pensamientos, deseos, impulsos que has estado reprimiendo toda tu vida, sigue vivo. Sigue activo. Sigue influyendo tu comportamiento de formas que ni siquiera puedes imaginar. Bienvenido a El Círculo Roto. Hoy vamos a explorar las ideas más oscuras de Sigmund Freud sobre la mente humana. Vamos a descender a las profundidades del inconsciente y descubrir qué hay ahí. Y te advierto, lo que vamos a encontrar no es bonito. No es cómodo. No es lo que quieres creer sobre ti mismo. Porque según Freud, no eres quien crees que eres. La persona consciente, racional, civilizada que presentas al mundo es solo la punta del iceberg. Y debajo de esa punta hay un océano oscuro de impulsos primitivos, deseos prohibidos y fuerzas destructivas que controlan más de tu comportamiento de lo que te gustaría admitir. Entonces, ¿quién fue Sigmund Freud y por qué deberías escucharlo? Freud vivió de 1856 a 1939, principalmente en Viena. Y es, sin duda, una de las figuras más influyentes y más controvertidas en la historia de la psicología. Freud no inventó el concepto del inconsciente, pero fue el primero en desarrollar un sistema completo para entenderlo y acceder a él. Creó el psicoanálisis, una forma de terapia basada en traer a la consciencia los contenidos reprimidos del inconsciente. Y las ideas de Freud no se quedaron en la consulta terapéutica. Revolucionaron cómo pensamos sobre arte, literatura, cultura, civilización, la naturaleza humana misma. Incluso si nunca has leído a Freud, sus ideas están en todas partes en la cultura moderna. Pero también es importante reconocer que muchas de las teorías específicas de Freud han sido cuestionadas o descartadas por la psicología moderna. Sus ideas sobre el desarrollo psicosexual, su énfasis excesivo en la sexualidad, su sesgo de género, todo esto ha sido criticado legítimamente. Sin embargo, la idea central de Freud, que gran parte de nuestra vida mental es inconsciente, que estamos motivados por fuerzas que no reconocemos, que nos engañamos constantemente sobre nuestras verdaderas motivaciones, esta idea sigue siendo profundamente relevante. Entonces, empecemos con la estructura básica de la mente según Freud. Freud la dividió en tres partes: el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte más primitiva, más inconsciente. Es puro impulso, puro deseo. Opera según lo que Freud llamó el principio del placer. Quiere satisfacción inmediata de todos sus deseos. No conoce lógica. No conoce moralidad. No conoce consecuencias. Solo conoce quiero. El ello contiene lo que Freud llamaba las pulsiones. Y hay dos pulsiones fundamentales según Freud. Eros, la pulsión de vida, que incluye no solo el impulso sexual sino todos los impulsos hacia la creación, la conexión, la preservación. Y Thanatos, la pulsión de muerte, el impulso hacia la destrucción, la agresión, el retorno a un estado inorgánico. Sí, leíste bien. Freud creía que hay una pulsión de muerte en todos nosotros. Un impulso hacia la autodestrucción, hacia la agresión, hacia la muerte. Y esta es una de sus ideas más oscuras y más controvertidas. El superyo es el opuesto del ello. Es la parte moral, la conciencia, la internalización de las reglas sociales y los valores de los padres. El superyo te dice lo que debes hacer, lo que está bien y mal. Y castiga al yo con culpa cuando viola estos estándares.
Y en el medio está el yo, la parte consciente que intenta mediar entre las demandas irracionales del ello, las reglas estrictas del superyo y las demandas de la realidad externa. El pobre yo está constantemente tratando de satisfacer a todos y usualmente fracasando. Freud describía al yo como un jinete tratando de controlar un caballo poderoso, el ello. El jinete puede guiar al caballo. Pero si el caballo realmente quiere ir en cierta dirección, el jinete no puede detenerlo. Ahora, aquí está lo crucial. La mayor parte del ello es completamente inconsciente. No tienes acceso directo a él. No puedes simplemente decidir mirar tus impulsos más oscuros. Están reprimidos, escondidos, disfrazados. ¿Y por qué están reprimidos? Porque son inaceptables. Son demasiado violentos, demasiado sexuales, demasiado egoístas, demasiado destructivos para que tu conciencia los tolere. Entonces tu mente los empuja hacia abajo, hacia el inconsciente, donde no tienes que enfrentarlos. Pero aquí está el problema. Reprimir algo no lo hace desaparecer. Los contenidos reprimidos siguen activos en el inconsciente. Y encuentran formas de expresarse. En sueños. En lapsus linguae. En síntomas neuróticos. En comportamientos que no puedes explicar. Freud desarrolló todo un sistema de mecanismos de defensa que el yo usa para protegerse de la ansiedad causada por impulsos inaceptables. Déjame describir algunos de los más importantes. La represión es el mecanismo más básico. Es simplemente empujar pensamientos, memorias, deseos inaceptables fuera de la conciencia hacia el inconsciente. La negación es cuando rechazas reconocer una realidad que es demasiado dolorosa. No es que lo hayas olvidado. Es que te niegas a admitir que existe. La proyección es cuando atribuyes tus propios impulsos inaceptables a otros. Si tienes impulsos agresivos que no puedes reconocer en ti mismo, podrías ver a todos los demás como agresivos. La racionalización es cuando creas explicaciones lógicas para comportamientos que en realidad están motivados por impulsos inconscientes. Te convences de que tienes buenas razones para algo que en realidad estás haciendo por razones que no puedes admitir. La sublimación es cuando canalizas impulsos inaceptables hacia actividades socialmente aceptables. Freud creía que gran parte del arte, la literatura, la ciencia, proviene de impulsos sexuales o agresivos sublimados. Y hay muchos más. El desplazamiento, la formación reactiva, la regresión. Todos estos son formas en que tu mente te protege de conocer tus verdaderos impulsos. Déjame contarte sobre alguien que vivió este proceso sin darse cuenta. Una mujer llamada Elena. Elena era conocida como extremadamente amable, gentil, siempre ayudando a otros. Nunca se enojaba. Nunca expresaba negatividad. Era, por todos los relatos externos, un modelo de bondad. Pero Elena tenía un problema que no podía explicar. Sufría de migrañas severas. Y cuanto más estresada estaba, peores se volvían. Los doctores no podían encontrar una causa física. Le recetaron medicamentos, pero no ayudaban mucho. Eventualmente, Elena fue a terapia. Y a través del proceso terapéutico, algo comenzó a emerger. Elena tenía una cantidad enorme de rabia reprimida. Rabia hacia su madre controladora. Rabia hacia su esposo que tomaba ventaja de su gentileza. Rabia hacia colegas que abusaban de su disposición a ayudar. Pero Elena nunca había expresado esta rabia. De hecho, ni siquiera se permitía sentirla conscientemente. Porque había aprendido desde niña que la ira era inaceptable. Que las mujeres buenas no se enojan. Que expresar ira significaba ser mala. Entonces había reprimido toda esa rabia. La había empujado hacia su inconsciente. Pero la rabia no desapareció. Se manifestó como migrañas. Su cuerpo expresaba lo que su conciencia no podía. Este es exactamente el tipo de caso que Freud estudió. Pacientes con síntomas físicos que no tenían causa física. Síntomas que eran, en realidad, expresiones de conflictos psicológicos inconscientes. Y cuando Elena comenzó a reconocer su rabia,
Cuando comenzó a expresarla de formas apropiadas, algo notable sucedió. Las migrañas comenzaron a disminuir. No desaparecieron inmediatamente, pero gradualmente se volvieron menos frecuentes, menos severas. Esto no es magia. Es simplemente que cuando traes contenidos reprimidos a la conciencia, cuando los reconoces y los procesas, ya no necesitan manifestarse como síntomas. Ahora, hablemos sobre las ideas más oscuras de Freud. Porque hasta ahora, todo lo que he descrito es relativamente aceptable. Sí, tienes impulsos que reprimes. Sí, tienes rabia que no reconoces. Eso no es tan perturbador. Pero Freud iba mucho más lejos. Creía que en el núcleo del ello hay impulsos verdaderamente oscuros. Impulsos que no solo son socialmente inaceptables, sino moralmente perturbadores. Freud creía que todos los niños pasan por una fase donde desean sexualmente al padre del sexo opuesto y sienten rivalidad agresiva hacia el padre del mismo sexo. Esto es el complejo de Edipo. Y aunque esta teoría específica ha sido ampliamente criticada, señala algo más general que Freud estaba tratando de capturar. Freud estaba diciendo que incluso en las relaciones más sagradas, incluso en la familia, hay impulsos sexuales y agresivos. Que ninguna relación es puramente amor puro. Que siempre hay elementos de deseo sexual, de rivalidad, de ambivalencia. Y Freud creía que estos impulsos son reprimidos tan profundamente que la mayoría de las personas nunca los reconocen conscientemente. Pero siguen ahí, en el inconsciente, influyendo comportamientos de formas que no entendemos. Pero la idea más oscura de Freud es probablemente la pulsión de muerte. Freud observó que los humanos no solo se autodestruyen, se autosabotean, buscan dolor, repiten traumas, y en su forma extrema son capaces de violencia masiva, genocidio, guerra. Y Freud concluyó que debe haber algo más que solo eros, la pulsión de vida. Debe haber una pulsión opuesta. Una pulsión hacia la destrucción, hacia la agresión, hacia la muerte. Thanatos. Esta idea fue controvertida incluso entre los seguidores de Freud. Muchos la rechazaron. Pero Freud insistió en ella, especialmente después de presenciar los horrores de la Primera Guerra Mundial. Y hay algo profundamente perturbador en esta idea. Porque sugiere que en algún nivel profundo, inconsciente, todos queremos destruir. Todos tenemos impulsos hacia la agresión, la violencia, incluso la autodestrucción. ¿Ves por qué esto es tan oscuro? No es solo que tengas algunos impulsos que son socialmente inaceptables. Es que tienes impulsos hacia la destrucción misma. Y estos impulsos son fundamentales a tu naturaleza. Freud también escribió sobre la civilización y sus descontentos. Y su argumento era fascinante y deprimente. Decía que la civilización es posible solo porque reprimimos nuestros impulsos. El ello quiere satisfacción inmediata de todos sus deseos. Pero si todos actuaran según el ello, la sociedad sería imposible. Entonces la civilización requiere represión. Requiere que internalicemos reglas, que desarrollemos un superyo, que pospongamos gratificación, que sublimemos impulsos. Pero esta represión tiene un costo. Causa neurosis. Causa infelicidad. Causa la sensación de que algo está faltando, que estamos viviendo menos plenamente de lo que podríamos. Freud creía que este es un dilema fundamental. No podemos tener civilización sin represión. Pero la represión causa sufrimiento psicológico. Entonces estamos atrapados entre dos opciones igualmente insatisfactorias. Podríamos liberarnos de represión y vivir según nuestros impulsos. Pero entonces tendríamos caos, violencia, la guerra de todos contra todos. O podemos mantener la civilización con toda su represión. Pero entonces vivimos con neurosis, con una parte fundamental de nosotros mismos negada. Freud no ofrecía una solución fácil a este dilema. Solo lo observaba. Y esta observación es profundamente pesimista. Sugiere que cierto grado de infelicidad es inevitable en la condición humana civilizada. Ahora, déjame hablar sobre los sueños. Porque para Freud, los sueños eran el camino real al inconsciente. En los sueños,
La censura del yo se relaja. Y los contenidos reprimidos pueden emerger, aunque usualmente de forma disfrazada. Freud creía que todos los sueños son realizaciones de deseos. Incluso las pesadillas son, en algún nivel, realizaciones de deseos inconscientes. El contenido manifiesto del sueño, lo que recuerdas, es una versión disfrazada del contenido latente, el deseo inconsciente real. Y el trabajo del psicoanálisis es descifrar estos disfraces. Entender qué deseos reprimidos están siendo expresados en el sueño. Y al hacer esto consciente, reducir el poder que estos deseos inconscientes tienen sobre el comportamiento. Ahora, la psicología moderna ha mostrado que la teoría de Freud sobre los sueños es demasiado simple. Los sueños tienen muchas funciones, no solo realización de deseos. Pero la idea central, que los sueños revelan algo sobre procesos mentales inconscientes, sigue siendo válida. Déjame darte algunos ejemplos de cómo el inconsciente se manifiesta en la vida cotidiana según Freud. Los lapsus linguae, los errores al hablar. Freud creía que estos no son accidentes. Son expresiones de pensamientos inconscientes. Dices algo que no querías decir porque inconscientemente sí querías decirlo. Los olvidos selectivos. No olvidas cosas al azar. Olvidas cosas que de alguna manera son amenazantes o inaceptables. Las elecciones de pareja. Freud creía que repetimos dinámicas de la infancia en nuestras relaciones adultas. Buscas parejas que se parecen a tus padres porque estás tratando de resolver conflictos no resueltos. Los síntomas físicos sin causa médica. Como las migrañas de Elena. Estas son expresiones de conflictos psicológicos. Las compulsiones y adicciones. Estos son intentos de satisfacer necesidades inconscientes que no pueden ser satisfechas directamente. Todo esto, según Freud, es evidencia del inconsciente operando. Evidencia de que no eres el amo de tu propia mente. Ahora, quiero abordar las limitaciones de Freud. Porque es importante reconocer que muchas de sus teorías específicas han sido cuestionadas o descartadas. Su énfasis excesivo en la sexualidad. No todo es sobre sexo, incluso si muchas cosas lo son. Su sesgo de género. Freud tenía ideas profundamente problemáticas sobre las mujeres, incluyendo la noción de envidia del pene. Su falta de evidencia empírica. Muchas de las teorías de Freud son difíciles de probar científicamente. Su contexto cultural. Freud estaba escribiendo en Viena a finales del siglo XIX. Muchas de sus observaciones reflejaban esa cultura específica, no verdades universales. Pero incluso reconociendo estas limitaciones, las ideas centrales de Freud siguen siendo poderosas. La idea de que gran parte de nuestra vida mental es inconsciente. Que estamos motivados por fuerzas que no reconocemos. Que nos engañamos constantemente. Estas ideas son fundamentales para cómo entendemos la psicología humana hoy. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo vives sabiendo que tienes un inconsciente lleno de impulsos oscuros? Freud diría que el objetivo no es eliminar el inconsciente. Eso es imposible. El objetivo es hacerlo más consciente. Traer a la luz lo que está en la oscuridad. No para actuar sobre cada impulso, sino para reconocerlos, entenderlos y elegir conscientemente cómo responder. Freud tenía una frase famosa: donde estaba el ello, allí estará el yo. En otras palabras, el objetivo del psicoanálisis es expandir el dominio de la consciencia a expensas del inconsciente. No completamente, pero lo suficiente para que tengas más control, más elección, más libertad. Y esto requiere coraje. Porque significa enfrentar partes de ti mismo que has estado evitando. Significa reconocer impulsos que te avergüenzan. Significa admitir motivaciones que no quieres tener. Pero Freud creía que este es el camino hacia la salud mental. No la negación del inconsciente, sino el reconocimiento honesto de él. Déjame dejarte con una última reflexión sobre Freud. Su visión de la naturaleza humana es oscura. Somos impulsados por fuerzas irracionales. Tenemos impulsos destructivos. Estamos constantemente engañándonos.
La civilización requiere que reprimamos partes fundamentales de nosotros mismos. Pero también hay algo honesto, incluso liberador, en esta oscuridad. Porque cuando reconoces que tienes un inconsciente, cuando aceptas que no eres completamente racional, cuando admites que tienes impulsos que preferirías no tener, entonces dejas de pretender. Dejas de estar en negación. Y puedes empezar a trabajar con la realidad de lo que eres, no con la fantasía de lo que te gustaría ser. Freud escribió, el yo no es el amo de su propia casa. Y esa es una verdad profundamente incómoda. Pero también es una invitación. Una invitación a explorar las habitaciones oscuras de tu mente. A traer luz a lo que ha estado en sombra. A conocerte más completamente, incluyendo las partes que preferirías no conocer. Entonces te pregunto, ¿qué hay en tu inconsciente? ¿Qué impulsos has estado reprimiendo? ¿Qué deseos no puedes admitir? ¿Qué partes de ti mismo has estado negando? Y más importante, ¿tienes el coraje de mirar? ¿De traer a la conciencia lo que has mantenido en la oscuridad? ¿De enfrentar los secretos que tu mente ha estado guardando? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Has reconocido tu inconsciente en acción? ¿Has notado mecanismos de defensa operando? ¿Estás dispuesto a explorar las profundidades oscuras de tu mente? Porque aquí en el Círculo Roto no tenemos miedo de descender a la oscuridad. Y si este vídeo te hizo consciente de fuerzas inconscientes que has estado negando, si te hizo cuestionar cuánto control realmente tienes sobre tus propios pensamientos y comportamientos, entonces suscríbete a El Círculo Roto. Activa la campanita. Porque vamos a continuar explorando las verdades más oscuras sobre la psicología humana. Recuerda, según Freud, tu mente tiene secretos. Secretos de ti mismo. Impulsos que niegas. Deseos que reprimes. Motivaciones que no reconoces. Y estos secretos te controlan más de lo que tu yo consciente controla. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, el inconsciente no desaparece porque lo ignores. Solo se vuelve más poderoso. La única forma de tener control real es traerlo a la luz. ¿Estás listo para lo que podrías encontrar?